Ahí viene. Gracias. Vamos. Amén. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a terminar hoy pues estudiando la palabra de Dios. Creo que siempre que estudiamos la Biblia es un motivo de alegría para nosotros el saber que, miren qué tan lindo todo lo que Dios nos ha dejado para nosotros aquí en la tierra. Por eso hemos estado hablando acerca de la Torá, la instrucción de su palabra. Y estos últimos domingos hemos estado viendo en ir al original, que vimos un poco de historia y la verdad yo soy así un poco curioso, me pregunto muchas cosas y digo, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribieron? Y todo esto no es para, así que como que dudemos, no, al contrario, es para que nosotros reforcemos, para venir a ver la veracidad, lo maravilloso que es su palabra, cómo es que después de tantos miles de años nosotros tenemos ahora la Biblia. Es algo sobrenatural, algo sorprendente, y todo esto que estamos viendo es cómo fue escrita la Biblia prácticamente, en los idiomas, la cultura que fue escrita en esos tiempos, y por eso estamos viendo, y por eso me gusta mucho este tema que hemos estado viendo en ir al original, ir a los escritos más antiguos que se tienen de la palabra de Dios. Ya vimos del Antiguo Testamento, de la Tanakh, que se le conoce como la Torá, la instrucción, los profetas, los escritos, como hace 2500 años se recopilaron todos esos libros y ahora los tenemos nosotros. Ahora empezamos a ver algo sobre el Nuevo Testamento, y me gusta decir el pacto renovado, el Brit Hagadasha, como se le conocía originalmente. Pero puse aquí también Nuevo Testamento porque a veces estamos tan acostumbrados a esta palabra. Entonces aquí está en hebreo, está la traducción del hebreo y como nosotros lo conocemos. Esto pues el Nuevo Testamento, los libros que están en el pacto renovado, como vimos, vinieron más adelante, muchos años, cientos de años más adelante que lo que nosotros encontramos en el antiguo pacto. Nos quedamos hace 8 días en cómo y por qué se pasaron las memorias transmitidas oralmente a forma escrita. Vimos hace 8 días cómo no podían ellos escribir nada, cómo de plano les ha de haber costado mucho en ese tiempo, no tenían los medios para ellos plasmar en un papel, en un rollo, lo que Dios les había revelado. Simplemente tenían los libros desde Génesis a Malaquías, los estudiaban y los aprendían de memoria. Toda la explicación era oral, casi nadie tenía libros en sus casas. Ahora, gracias a Dios, miren, nosotros podemos tener cuantos libros nosotros querramos, tan fáciles de conseguir, pero en ese tiempo no, Les cuento todo esto para ver cómo era la cultura. Me puse a leer un poco más esta semana y vieran, algo que me sorprendió fue que la esperanza de vida, o sea, el promedio de vida de las personas de hace 2000 años, en la época cuando vino Jesús, era de 35 años. ¿Escucharon bien? 35 años era el promedio de vida de una persona. ¿Por qué? Porque no habían como ahora tanta medicina, como Dios nos ha bendecido con tanta ciencia, como nosotros ahora podemos vivir más años. Yo me imagino a alguien que, por ejemplo, una operación de apéndice, por ejemplo, que ahora pues es relativamente fácil. En ese tiempo no habían los medios para curar esa enfermedad. ¿Y qué pasaba con la persona? Moría. Por eso muchos morían así que muy jóvenes. Y yo me pongo a pensar, yo voy a cumplir 35 años el otro mes, y digo, si estuviera en ese tiempo ya solo tuviera un mes de vida. Imagínense, ya estuviera yo en los últimos días de mi vida. Pero ahora, gracias a Dios, en esta época nosotros podemos vivir más. Estaba viendo que el promedio de vida va subiendo, ya en los últimos 5 o 10 años ha subido mucho y dice que va a seguir subiendo más. En muchos países el promedio de vida es de 85 años, imagínense, 85. Creo que aquí en Guatemala estaba viendo, creo que es 75, 76 años, y como les digo, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Por todos los avances tecnológicos y de enfermedades que tal vez antes
antes eran incurables van a ser tratadas muy prontamente. Entonces, por eso les cuento, porque para ver cómo era la cultura entonces en ese tiempo, aquí nos quedamos, cómo entonces se pasaron todas estas explicaciones, revelaciones a forma escrita. Vimos que ellos, como les decía, todo era oralmente de sus maestros, a los discípulos, ellos enseñaban a otros y todo tenían que retenerlo en la memoria, todo tenían que retenerlo. Pero empezaron a pasar muchas cosas hace 2000 años. La fama de Yeshua, la fama de Jesús se empezó a extender por todo lugar. Nosotros miramos en los evangelios la palabra poderosa, la enseñanza, los milagros, todo lo que acompañaba. Era un ministerio así que sorprendente. Entonces se empezó a extender su fama y existía entonces el riesgo de que cada cual interpretara por su cuenta esas enseñanzas. De plano mucha gente tomaba la palabra, pero a muchos otros tal vez empezaban a hablar cosas que no eran. Entonces, ¿qué más sucedió? Si tenemos en cuenta entonces la inminencia del exilio, ellos en Israel estaban bajo un dominio romano y miren, eran unas guerras tremendas, ya venía el exilio. Nosotros miramos en la historia que en el año 70 fue destruido el segundo templo, fueron sacados de los israelitas de Jerusalén y esparcidos por todo el mundo. Bueno, sucedieron muchas guerras ahí. Entonces, al ver todo esto que estaba sucediendo, el exilio que vendría, la responsabilidad de los apóstoles de ir a todas las naciones. Miren, los 12 apóstoles que nosotros miramos ahí en la Biblia fueron personas maravillosas. Si uno se pone a buscar más la historia de cada uno de ellos, créanme que uno se queda sorprendido. Ellos tenían la seguridad de que ya iba a regresar Jesús. Empezaron ellos a enseñar, fueron a muchos lugares, pasaron, miren, situaciones increíbles, pero ahí sí que fueron héroes de Dios, héroes que muchos murieron así que de unas formas impresionantes, pero la responsabilidad de ellos era entonces compartir ese mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Pero bueno, pasaron los años, obviamente los apóstoles entonces comenzaron a envejecer y existía el peligro de que todas aquellas memorias, todo eso que Jesús, que Yeshua les había enseñado, se empezaran a perder y que ellos se llevaran esas memorias con ellos y ya no, digamos, ellos tenían más discípulos, pero obviamente ellos eran como que la fuente principal, que habían sido instruidos por el mismo Jesús en persona, oralmente por él. De plano yo me imagino cuántas horas, cuántos días pasaron ellos estudiando, aprendiendo. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron entonces a envejecer y entonces se vieron en la necesidad de escribir todas esas revelaciones. Con todos estos factores, ya vimos de las guerras, todos factores culturales, es fácil comprender entonces por qué en un momento determinado se tomó entonces la decisión de escribir aquellas memorias. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento. Como miren, hay unos textos, a veces uno lee la Biblia, lee muchos textos, pero al comprender bien todo este trasfondo histórico, cultural, uno así que se le abre muchas otras enseñanzas. Si vamos a Lucas, miren, cuando empieza el libro de Lucas es maravilloso, ustedes lo leen. Lucas da muchos detalles, es como que muy detallista en toda la vida de Jesús, y en los primeros versos empieza hablando, dice: por cuanto son muchos los que han deseado escribir la narración de aquellos hechos sobre los cuales estamos convencidos. O sea que aquí nos deja ver que habían muchas personas que querían escribir y tal vez ya lo estaban haciendo, tal vez muchos estaban tergiversando el mensaje, no sabemos cuántas personas, pero miren, aquí Lucas nos dice: muchos están deseando escribir todo esto que está sucediendo, conforme dice, nos lo enseñaron lo que desde arriba fueron testigos oculares y maestros de la palabra. Aquí ellos están diciendo: nosotros vimos a Jesús, vimos todo lo que él hizo, fuimos nosotros testigos. Y el verso 3 dice: me pareció conveniente, dice, después de haber investigado con diligencia. Si miramos aquí, Lucas no agarró a lo primero que se le vino a la mente, no, él empezó a investigar, empezó a preguntar con los testigos, empezó a averiguar bien todo lo que había pasado. Dice:
investigando con diligencia, escribírtela en orden, oh amado Teófilos. ¿Quién es este Teófilos? Muchos, bueno, no es a ciencia cierta, no se sabe quién es, pero la mayoría de escritores creen que era un sacerdote, un Cohen Gadol, un sacerdote supremo en ese tiempo que había creído en Jesús y quería saber más. Entonces Lucas empezó a escribir, le mandó esta carta a él. ¿Para qué? Para darle testimonio de todo lo que estaba sucediendo y cómo todas las profecías que estaban en el antiguo pacto se estaban cumpliendo. Dice, oh amado Teófilos. Y el 4 dice, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, si nos damos cuenta aquí, entonces como que él poniendo una explicación, vimos hace 8 días que dice que tenían ellos prohibido escribir. ¿Por qué? Porque se podía comparar a la Torá, a los primeros libros, podían tomarlo a ese nivel, pero aquí por revelación del Espíritu Santo, por revelación del Eterno, empezó él a escribir y pone ahí en el inicio de la carta, bueno, esto lo hago ¿para qué? Para que todos sepan el testimonio, que no sea tergiversado el mensaje que había traído Jesús. Y empezó él, y ahí está el libro de Lucas, que ahora nosotros lo tenemos. Pero ahí entonces vino de parte de Dios esa revelación de escribir, de los que estaban en ese tiempo, escribir lo que ellos habían sido testigos. Y miren el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, hay muchos pasajes, eso vamos a ver más adelante, que están en el Antiguo Pacto, que los citan. ¿Por qué? Porque tiene que ver uno con otro, no es que estén separados, no, es una explicación de lo mismo. Toda la Biblia es maravillosa. Vamos a ver otro verso. Si miramos en Apocalipsis capítulo número 1, verso 10 y 11, dice, yo estaba en el Espíritu, aquí está hablando Juan, en un día sagrado, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, que decía, lo que ves, dice, escríbelo en un rollo. Esta versión es un poco más antigua, por eso dice rollo, otras versiones dice libro, pero si vamos a la historia en ese tiempo, pues todavía ellos escribían en rollos. Dice, lo que ves, escríbelo en un rollo. O sea, había sido un mandato de Dios diciéndole, tenés que escribirlo, no solo es para ti, no solo es una revelación. Dice, envíalo a las 7 congregaciones, a la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí miramos claramente que Dios le está diciendo, escríbelo. ¿Por qué? Porque 2000 años después, allá en la Iglesia Visión de Fe, van a estar estudiando, van a necesitar esto que yo te estoy revelando a ti. Yo me imagino ahí a Juan, empezó a escribir. ¿Por qué? Por mandato de Dios. Y ahora miren ese libro, nosotros lo tenemos ahí, es el último libro de la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo. Miren en Primera de Juan capítulo 1 verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, esto también les hemos dado a conocer, para que también ustedes tengan unión con nosotros, y nuestra unión es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. Si nos damos cuenta, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ellos habían sido testigos. Dice, esto también les hemos dado a conocer para que tengan unión. Y el verso 4 dice, estas cosas les escribimos para que nuestro gozo en ustedes sea completo. Aquí él está escribiendo y diciendo, miren, todo esto lo vamos a escribir por mandato, por inspiración. Así que el Espíritu Santo, empezaron ellos a escribir. Dios usó esas vidas maravillosas de estos personajes bíblicos para que nosotros ahora tengamos esos libros y podamos nosotros entender mejor lo que Dios quiere hacer con nosotros y entender su voluntad, que al final nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Tal vez todos nos hemos hecho esa pregunta y la respuesta está aquí en la Biblia. Ahí vamos a encontrar, si leemos la Biblia, ahí vamos a encontrar la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros. En Juan, miren, aquí está terminando el Evangelio de Juan. ¿Cómo termina en Juan capítulo número 21? Vamos a ver estos versos 24 y 25. Dice aquí, este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y que también las escribió. Si miramos, vuelve a decir, bueno, aquí lo hice, escribí esto para que quede de testimonio, porque Dios me lo ha revelado y sabemos que su testimonio es verdad.
Dice, hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, que hizo Jesús, dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los rollos que se tendrían que escribir. Y amén. Miren cómo termina aquí la carta. Miren qué maravilloso. De plano le está diciendo, lo que nosotros estamos viendo es tanto que lo que nosotros escribimos es una parte tan pequeña de lo que ellos experimentaron. Dice que aquí tal vez él exageró, tal vez no, pero dice, ni aún en el mundo cabrían todos los rollos. Imagínense si hubieran escrito todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo con sus discípulos, habrían sido una cantidad de libros que tal vez no tenemos ni idea. De plano, bueno, tenemos ahora nosotros la Biblia, los libros así, porque de plano eso quería Dios que supiéramos, pero de aquí les aseguro que primero Dios, cuando estemos ya en el mundo venidero, estemos en una eternidad, y vamos a ver, se nos van a ser revelados cuántas cosas más pasaron que al día de hoy nosotros no las sabemos, pero como les digo, tenemos nosotros estos libros, porque por revelación, y todo es de parte de Dios. Lo que les decía, así como empecé diciendo, no es para nosotros dudar de la Biblia, decir, ¿quién escribiría eso? ¿Será que es cierto? Esto es para venir a confirmar que la palabra de Dios es verdad, que ha pasado por tantas generaciones y es viva, es eficaz, ha sido una revelación dada por parte de Dios. Es cierto, utilizó a muchos hombres, pero nosotros ahora lo tenemos y sabemos que es verdad, como dice acá, que es verdad. Todas las cosas que hizo Jesús no se podrían escribir, tan maravilloso. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo número 28, verso 19, viendo aquí todo lo que hemos siguiendo con la enseñanza. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Miren, este fue un mandamiento que Yeshua, que Jesús les dejó, hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Si nos vamos a ese tiempo, a lo que hemos estado estudiando, un discípulo que era entonces, era un estudiante, era como un maestro con un estudiante que le enseñaba, ahí sí que revelaba todo lo que Dios tenía para él, conforme a su palabra, usando la palabra de Dios. Miren que encontré otra versión, me gustó esta versión. Dice lo siguiente del mismo pasaje aquí de Mateo. Dice, id con urgencia. Dice con urgencia, no dice ir despacio, ir cuando ustedes quieran, ir si tienen ganas. No, dice id con urgencia y hacedme tantos discípulos como podáis entre todas las naciones. Ese es el mandamiento para nosotros. Ese fue lo que Jesús, lo que Yeshua les había dicho a sus discípulos, que esto no se quede solo aquí. Ellos lo obedecieron, ellos de plano le echaron ganas, como les decía, fueron hombres maravillosos que Dios usó, poderosos en palabra, en milagros, eran maravillosos. Pero este es un mandato para nosotros también. Tenemos de tomarlo nosotros y decir, bueno, Jesús se los dejó a ellos, pero también a nosotros, para que se siga predicando su palabra, para que se sigan predicando las buenas nuevas del reino. Ir con urgencia y hacer discípulos entre todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarles que hay un camino, que hay un Salvador, enseñar que nosotros ahora formamos de ese plan perfecto de Dios, que ahora por medio de la sangre de Yeshua, por medio de la sangre de Jesús, nosotros ahora podemos entrar a ese pacto y podemos hacernos nosotros partícipes de todo lo que dice su palabra, de todas las promesas que están para cada uno de nosotros. Entonces, miren, aquí se empezó entonces a crecer, por así decir, este evangelio. Y miren, y ahora nosotros estamos aquí 2000 años después, siguiendo los pasos, siguiendo estos pasos. Les aseguro que más de alguien les ha de haber hablado a ustedes, les dijo, mira, aquí hay una Biblia, hay un plan de salvación para cada uno de nosotros, y ahora es nuestro deber hacer discípulos. Entonces ahora, bueno, ya viendo cómo fue que se escribió el pacto renovado, el Nuevo Testamento, empezaron, bueno, a haber muchos libros, como lo hemos visto, los apóstoles, los escritos, por ejemplo,
ejemplo, las cartas del apóstol Pablo que nosotros tenemos ahí también. Y el canon, o sea, ya cuando se llevó, por decir así, se ordenaron todos esos libros, ocurrió más o menos, dice acá, hasta el año 400, o sea, fue hace 1600 años más o menos. Si miramos la diferencia, se recuerdan, el canon del Antiguo Testamento fueron hace 2500 años, 500 años antes de la venida de Jesús, y entonces 900 años después se vino y se trajo ya en orden todos los libros que ahora nosotros tenemos en el Pacto Renovado. Y así es como nosotros tenemos ahora nuestra Biblia, que tiene 66 libros. Y muchos dicen, bueno, no son libros, al final es un libro, todos forman un solo libro que es su palabra verdadera, hasta el año 400. Miren, hay otro dato que me llamó mucho la atención, y la primera traducción castellana del Nuevo Testamento, miren hasta qué año se dio, hasta el año 1556, no hace mucho. Si restamos 2017 nos da como 500 años, 450 años más o menos. Hasta esa época ya apareció en español. Imagínense qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos vivido hace unos 1000 años. No lo hubiéramos encontrado en español, hubiéramos tenido tal vez que aprender otro idioma, pero gracias a Dios, miren que estamos en este tiempo. Eso les decía, agradezcámosle a Dios por estar en este tiempo. Él nos puso en esta época con un propósito lindo, el estar aquí, y que nosotros ahora tenemos tan accesible su palabra. Los 66 libros, miren, están en español, están en muchas versiones, podemos nosotros aprender mucho, buscar. Ahora es tan fácil encontrar la información, y por eso es un tiempo, miren, maravilloso el que nosotros estamos viviendo. Bueno, aquí ya viene ahora la relación que hay entre el antiguo pacto y lo que es el pacto renovado, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a seguir viendo de hoy en 8 días, porque hay mucho que aprender acá. No es aparte, y esto les los vuelvo a decir. Muchos dicen, bueno, el Antiguo Testamento ya pasó, eso como que ya no tiene validez, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Pero miren, si uno mira la palabra de Dios, todo está tan relacionado. Hay versos en el Antiguo Testamento que uno no muy los entiende, se va al nuevo pacto y ahí está la explicación, y viceversa, todo se explica. Entonces están tan relacionados, y eso es lo que vamos a ver de hoy en 8 días, primero Dios. Cómo es que todos los libros están relacionados uno con el otro, y al final forman un gran libro que es la Biblia, la palabra de Dios, viva y eficaz, como dice ahí en su palabra, que su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no es un libro de alguien que se le ocurrió hace mucho tiempo, no, es la misma palabra de Dios, la misma mente del Eterno que ha usado a través de los años a hombres maravillosos para que nosotros podamos tener ahora la Biblia que nosotros tenemos. Y todo esto, miren, se los cuento para qué, para que sea de motivación para nosotros de saber lo maravilloso que es Dios con nosotros, lo maravillosa que es su palabra, y lo afortunados que somos todos nosotros de vivir en este tiempo y poder aprender más de su palabra. Entonces les voy a rogar por favor que se pongan de pie. Vamos a terminar orando esta noche, vamos a terminar agradeciéndole al Eterno por lo bueno que Él ha sido con nosotros, agradeciéndole por su palabra, porque miren, tanto que hay que aprender. Créanme que cada vez que, como decía no sé quién, solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque si uno lee y aprende más, uno se da cuenta que lo pequeño que es uno, lo poco que sabe uno a comparación de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de su palabra. Entonces, sí. Gracias. Solo, perdón que haga esta interrupción. Por favor, póngame un fondo musical. Es que quiero que ores diferente. No tengan pena, no es nada malo. Solo fíjate, mi hijo, y fíjense, hermanos, que pensando en todo esto, hay varias aquí peticiones. Y David, hace 8 días, yo le pedí que nos bendijera con una oración en hebreo y nos bendijera. Hoy por eso le interrumpí su oración, para que no haga la oración de siempre, sino aprovechar este momento. Estamos transmitiendo para poderlos bendecir. No sé si ya me expliqué, para que ores la bendición en hebreo y español como hiciste el domingo pasado, por favor. Es que queremos orar, por ejemplo, les voy a decir, como les digo, perdonad mi hijo y perdonen hermano esta interrupción, pero
sentí de parte de Dios hacerlo. Por ejemplo, doctora Paulis, bien, queremos que ores por ella. ¿Saben que la doctora Paulis, Dios hizo un milagro el miércoles por lo que pasó en el Hospital Roosevelt? Un milagro. Venite, doctora, por favor. Karen, mañana empezás a trabajar, ¿verdad? Venite, por favor. Yo no sé, miren, hermano, o hermanos que quieran venir, háganme una fila aquí. Yo le voy a pedir a Carlos David que ore por ustedes, que hable así en hebreo, que les haga que les dé la oración sacerdotal, porque me gusta mucho oír en hebreo. Yo le digo, David, ora así como ora Vlad, y le digo que ore así. Si quieren, traen a don Irán, por favor, la familia Cali Gómez, vénganse aquí. Yo no sé quién más necesita, quizás mañana habrá un desafío o necesita un milagro. Por eso interrumpí en esta hora. Hagan una fila muy bonita. Y repito, voy a pedir a Carlos David que ore la bendición. Él la hace en hebreo y la amplifica en español y Aquí tengo 2, 4, 6 personas. ¿Alguien más que quiere venir? Venga. Si quieren venir todos, hagámoslo. Seguimos transmitiendo y todo. ¿Necesitas un milagro? Claro, estamos confiando en Dios, en que ese huesito de Carlos David, mi nietecito, pegará bien. Si algo necesitan, vengan en esta hora. Hoy no tengan pena. Así que, David, yo te voy a pedir que ores, te extendas, no importa cuánto tiempo, es buena hora. Si están den 2 pasitos adelante, pues los hermanos que están, para que haya una fila atrás. Gracias. Y no tengan pena. Este es un momento. Quiero premiarlos con esto. Saben, ustedes que se vienen a refugiar aquí, les gusta venir a estudiar con Carlos David y mire un bosquejo, quizás mensaje de 20 minutos que nos está poniendo ahí. Sí que, ¿saben qué es lo que a mí lo oí? Es el promedio de vida que había antes. De veras, era 35, 40 años. Puede imaginar, yo ya tenemos 60 años, ¿me entiende? Ya, oye, cómo se ha alargado. Bendito sea Dios por eso. Tantas cosas que tenemos que darle gracias a Dios. Así que muy bien, venite Elmer Morales, vos venite aquí de primero, vos, por favor. Yo no sé, va, ahí está. Muy bien, vamos a respetar a los que no pasan, pues está bien, quédense ahí, mucha, no se preocupen. Lo que yo quiero pedirte entonces, Carlos David, que ores aquí, toques a la gente, extendás así cada bendición, por favor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Si quiere podemos aplaudir para estar animados, porque no es nada malo, es todo bueno esta noche. Es como un premio que queremos darle. Como un premio que queremos darle. Gracias. Ahí estamos, pues. David, te dejo el tiempo. Gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Y así, Padre, como oraban, Señor, como tú le mandaste a Moisés, a Aarón, que nosotros vemos en el libro de Números, dice: así bendecirán a los hijos de Israel, así bendecirán a mi pueblo. Eso vamos a hacer hoy, lo que hace 3300 años el Eterno le mandó a Moisés, a Aarón, que oraran por Israel, por todos los israelitas. Y dice su palabra: así les dirás, Yevarejeja Adonai Beishmereja, que el Eterno los bendiga en todo lo que hagan, que bendiga el trabajo de sus manos, que no les falte nada, que prosperen en todo lo que hacen. En el original esa palabra es bendición material, de dinero, de tener lo suficiente para poder vivir en este mundo, para poder nosotros tener el sustento, el pan de cada día. Que el Eterno los bendiga y que los guarde, los cuide de todo mal. A donde quiera que ustedes vayan, Él cuide su vida, los cuide de todo mal, los guarde de toda persona que quiera hacerles daño, los guarde de toda enfermedad, los cuide, los guarde de toda enfermedad, que ninguna enfermedad toque su vida, que sean sanos completamente. Él cuide su vida en el nombre de Jesús. Que los cuide, los guarde a donde quiera que vayan, cuide y guarde su salida, su entrada, todo donde ustedes vayan, que vayan acompañados por
por ángeles, que no van a ir solo ustedes, sino la misma presencia del Eterno va a ir con ustedes. Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneká, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que esa luz del Eterno brille sobre ustedes, que sean luz donde quiera que ustedes se encuentren. No importa el lugar, no importa si es un lugar de mucho pecado o mucha oscuridad, que ustedes sean esa luz, que lleven la luz del Eterno, la luz, esa luz para iluminar cualquier oscuridad que pueda haber donde ustedes se desenvuelvan, que sean luz, lleven la luz de Dios, la luz, así como dice en el libro de Juan, ustedes son la luz del mundo, que podamos verlo literalmente, que seamos esa luz y que el Eterno ponga en ustedes gracia, misericordia, que encuentren gracia a ustedes ante sus jefes, ante las personas que tienen que rendir cuentas, que tengan ustedes esa gracia del Eterno, que sean favorecidos, que cuando salga algo donde quiera que estén en las empresas donde trabajan, que ustedes sean los primeros beneficiados, que a ustedes acudan cuando no sepan qué hacer, cuando no encuentren la solución a un desafío, que los busquen a ustedes, porque ustedes van a tener la solución, ustedes van a tener la respuesta, que sean esa luz, que lleven el favor del Eterno, la gracia del Eterno sobre cada uno de ustedes. Yisa Adonai Panav Eleja Beyasem Leja Shalom, y que el Eterno eleve el rostro sobre ustedes, que los mire con ojos de misericordia, que no mire que no miren nosotros nuestros errores, que no mire nuestro pasado, que no mire todo lo que nosotros hemos hecho, sino que mire los méritos que hizo Yeshua, los méritos que hizo Jesús, que con su sangre Él nos limpió, nos ha limpiado de todo pecado, y ahora nosotros hemos sido justificados y venir sobre nosotros esa gracia que solo viene de parte del Eterno, que seamos hallados justos, que nos mires, Padre, con ojos de misericordia y no de juicio, y que pongan todos ustedes paz en todos nosotros, esa paz, ese shalom, esa paz que abarca a nuestro mundo espiritual, nuestra área emocional, nuestra área física, todo lo que tenga que ver con nuestra vida y nuestra alma, nuestro espíritu, que encontremos la paz del Eterno, la paz ante cualquier desafío, ante cualquier lugar donde vayamos, que encontremos nosotros esa paz, ese shalom que viene de parte del Eterno, una paz, como dice su palabra, que no es de este mundo, sino que es una paz que viene directamente del Eterno para nuestras vidas. Que seamos nosotros llenos de paz, no importa dónde te encuentres, dónde tengas que trabajar, que estés estudiando, que vayas de camino al lugar donde tengas que ir, estés siempre con paz, que estemos siempre con tu paz, Padre, que seamos llenos de esa paz, y que se vaya, Dios mío, toda preocupación de nuestra vida, toda angustia, cualquier cosa que nos esté angustiando, se va a ir fuera, y vamos a ser llenos de tu paz. Cualquier ansiedad que tengamos por cualquier situación, que lo que sea que esté llenando nuestros pensamientos, que muchas veces tal vez nos imaginamos cosas que van a pasar, pero no, Dios va a traer una paz sobrenatural sobre todos nosotros, para que podamos vivir en paz en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias te damos, Padre, gracias te damos, porque sabemos, Padre, que esa bendición, así como tú le ordenaste a Moisés, a Aarón, eso mismo nosotros podemos hacer hoy en día, tomar esos versos y recibir esa bendición, que es una bendición completa para todas las áreas de nuestra vida, que esa es la voluntad, esa es tu voluntad, Padre, que seamos felices, que estemos bien, que estemos prosperados, que tú nos bendigas en todas las áreas de nuestra vida, área espiritual, área material, nuestra área emocional, todo, Dios mío, esté completamente armonizado
y vivamos como tú quieres, con esa felicidad que viene de ti, que seamos felices, que disfrutemos, Dios mío, de todas las bendiciones que tú nos has dado y que, Señor, gocemos todo lo que tú tienes para nosotros y cumplamos así tu voluntad. Gracias te damos, Padre. Amén, amén. Así va a ser. Amén quiere decir así es, así va a ser. Amén, amén.